Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes, noches tengas, dependiendo del horario en el que estés viendo este video. Mi nombre es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más correspondiente a la asignatura de Filosofía de la Educación. Ya estamos en la clase número 4. Ya estamos llegando a buenos puertos. Estamos por terminar el bloque, estamos por terminar el parcial. Así es que el día de hoy pues vamos a entrar de lleno a una clase, vamos a ir revisando algunos temas que quedaron pendientes la clase pasada para que lo tengas ahí en cuenta, ¿ok? Vamos a darnos cuenta, vamos a darnos cuenta de dos principales áreas que dominan pues lo que nosotros conocemos el día de hoy como filosofía de la educación. Vamos a revisar las últimas eh, tres propuestas: el racionalismo, el idealismo y el realismo. Salen como estas corrientes filosóficas que nos van a ayudar a entender mejor nuestra existencia, como a través de un rol, a través de situaciones específicas en la vida del pedagogo, en la vida escolar. Vamos a darle cabida, así es que yo te pido que tengas por ahí a la mano lápiz, pluma, carpeta, cuaderno, lo que sea que vayas a utilizar para revisar pues estas corrientes filosóficas. ¿Ok? Entonces anotamos racionalismo para irnos súper rápido. Ok, el racionalismo también es un movimiento filosófico que promueve la razón. Ok, aquí estamos hablando de la razón. Ojo con lo que vamos a ver más acá, más adelante. Ay, si trabo con lo que vamos a ver un poquito adelante. Ok, porque estos principios están ligados de alguna forma. Ahorita vamos a ver de cuál. Eh, este movimiento surge durante la Edad Moderna, específicamente en la Europa de los siglos XVII y XVIII. Se suele considerar a esta forma de ver el mundo eh, contraria al empirismo del que hablábamos ya hace algunas clases o la clase pasada, el empirismo del que hablaba John Locke, de todo conocimiento a través de la experiencia es válido. El racionalismo dice, ¿sale? Este movimiento primicia la razón defiende la idea de que el conocimiento humano proviene sola y exclusivamente de la razón y de nuestra capacidad para razonar de estos pensamientos interiores que tenemos. Constituyó un cambio sustancial en la forma de pensar de la Edad Media, ya que la época religiosa fuerte pues, fue durante esta, este momento donde la Santa Inquisición tenía el poder y el control total de la forma de pensar, de ser y de convivir en el mundo. Ok, eh, esta forma de pensar pues nos lleva a generar cambios en el surgimiento de distintas interpretaciones de los libros sagrados de las religiones monoteístas de un solo Dios, especialmente con el cristianismo y el judaísmo. Comenzó a cuestionarse la idea de la verdad divina como criterio de verdad para las ciencias. Sin embargo, es posible rastrear los antecedentes del racionalismo en la antigua Grecia en las teorías de pensadores como Platón y Aristóteles. Tradicionalmente se considera a René Descartes como fundador de esta corriente. Su célebre frase o expresión, pienso, luego existo, le dio como este estandarte, esta bandera, esta frase, esta identidad a los racionalistas de aquella época y hasta nuestros tiempos. Sale el pensar antes de actuar, en términos coloquiales, es una de las formas en las que podemos concebir a este ismo, ¿no? No actúes por actuar, sino que antes de actuar, piensa, genera ideas, utiliza la razón, pondera las consecuencias de esa decisión que vas a tomar. ¿Ok? Eh,
En cuanto al racionalismo, encontramos lo que ya platicamos en la clase pasada, la evidencia, el análisis, la síntesis y la enumeración, que si tú recuerdas, observamos durante nuestra clase en vivo, observamos un poco sobre el racionalismo, ¿sí? Si no recuerdas esa parte, te dejo la parte de la clase en vivo para que la observes. ¿Ok? Vamos a ver sobre el idealismo. El idealismo también ya lo vimos un poco, pero solamente para concluir y resumir. Es una corriente filosófica, una teoría, una forma de entender la vida a través de las ideas y su primacía sobre otras formas de conocimiento. En cuanto al idealismo de Platón, observamos que todo lo que podemos conocer a partir de la realidad surge de una idea interna en nuestra cabeza. Hay diferentes tipos de idealismo, el idealismo objetivo o lógico trascendental, te lo voy a dejar aquí para que lo vayas anotando si quieres tomarle screenshot. Me voy tantito para que no salga un servidor. Voy a dar unos segunditos y listo. Idealismo objetivo lógico trascendental. Concibe a la conciencia desde un punto de vista ideal y general, no real e individual. La conciencia es un sistema de estructuras lógicas que permite conocer la realidad material. ¿Ok? Dentro de este idealismo objetivo encontramos distintas subclasificaciones. El trascendental, que es fundado por Immanuel Kant, donde se sostiene que los objetos son el resultado de la síntesis entre lo dado a la sensibilidad y a las categorías de unificación de la razón puestas por el sujeto en el acto de conocer. Estos objetos se conocen como fenómenos y son la contracara de los nómenos, término con el que Kant llamó al objeto en sí, imposible de ser conocido o aprendido. Ok, te voy a dejar un videito de apoyo para que, en el grupo de WhatsApp para que sepas la diferencia entre el fenómeno y el nómeno. Ok, listo. Entonces, los derechos humanos, la Revolución Francesa y Don Quijote de la Mancha son ejemplos de idealismo. Todos ellos son representaciones o formas de cosas que solo existieron en el mundo de las ideas. ¿Ok? Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, que es la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, cuenta la historia de un personaje que pierde constantemente contacto con la realidad y plantea escenarios imposibles como si fueran posibles. La Revolución Francesa, sus premisas de libertad, igualdad y derechos humanos se basan en conceptos que pueden considerarse idealistas en cuanto a que no pueden ser aplicables en la realidad en su estado puro, porque son utópicos, es decir, solo le benefician a una pequeña parte de la población y no a todos en general. Y por último, los derechos humanos no es que no existan, ojo con malinterpretar la información, no es que no existan, sino que se sabe que son derechos aplicables a toda la raza humana, no solamente igual que la Revolución Francesa y sus principios, no solamente a una parte en específico de la población, sino que dependiendo de cómo se apliquen, en el contexto que se apliquen, pues estarán diferentes a la realidad. No es lo mismo los derechos humanos de los asesinos a los derechos humanos de los niños. En esencia, ambos tienen derechos, ¿ok? Pero en la realidad son muy distintos. Ok, vamos a cerrar con el realismo, esta idea filosófica que nos dice que la realidad es vista desde un punto o desde un enfoque. No todos tenemos la misma idea de la realidad y esto hace que las relaciones sociales sean cada vez mejores. ¿A qué me refiero? La realidad de un servidor no es la misma a la realidad de ustedes, de cualquiera de ustedes. Sin embargo, la realidad pondera eh, la razón. Ojo aquí, la razón por la que el término realismo se aplica a corrientes filosóficas muy diferentes entre sí es por la naturaleza del objeto. Puede ser material, pero también
un objeto abstracto. El realismo se puede aplicar a muchos objetos y muchos fenómenos filosóficos como una entidad matemática, una idea, una teoría científica, otras mentes, el pasado, el futuro y categorías morales en un mundo físico y en el pensamiento. Es como la idea de realismo más amplia. Análogamente, es decir, que tenemos que pensar, que tenemos que desarrollar habilidades cognitivas, las posturas no realistas defienden que el objeto solo existe en nuestra mente y el realismo dice todo lo contrario, o bien que ni siquiera tiene sentido hablar de que dicho objeto exista. Como posturas no realistas en algún sentido dado, encontramos algunos idealismos. El instrumentalismo, el nominalismo, surgido de una de las corrientes de la escolástica. ¿Ok? Con esto cerramos y concluimos la clase pasada. Te voy a dejar esto para que lo notes, porque son los temas que vamos a revisar el día de hoy hasta el 4.3. Ok, listo. Vamos a hablar primero de la comprensión de la hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? ¿Qué es la contingencia de los saberes? ¿Y qué tiene que ver la ética y la educación? Ok. El tema del día de hoy, enfoques filosóficos de investigación en el ámbito educativo. Los enfoques filosóficos, para que vayamos aterrizando el tema, son los modos de acceder al conocimiento. Anótale ahí. Los enfoques filosóficos son los modos de acceder al conocimiento. Repito, los enfoques filosóficos son los... O si quieres tomarle captura. Ok. Estos enfoques, estas formas o estos modos de acceder al conocimiento que tienen los filósofos o pensadores en la historia, o que plantearon, mejor dicho, de una forma los filósofos o pensadores de la historia, eh, plantean conceptos fundamentales para el ser humano, ¿sale? Y modos de aplicación. La filosofía y estos enfoques filosóficos tienen como objetivo fundamental, sí o sí, el desarrollo intelectual y potenciación del ser humano en la búsqueda del conocimiento y la sabiduría. Teniéndolo claro en lo anterior, debemos de resaltar que la filosofía no busca verdades absolutas, contrario a lo que se pensaba hace muchos años, que los filósofos eran aquellos, por la figura de los sofistas, que los filósofos eran aquellos que tenían la verdad absoluta de las cosas, ¿sale? La filosofía no busca la verdad absoluta, sino que se enfoca en el planteamiento de cuestiones importantes para las sociedades como el bien, el mal, la belleza, la vida, la muerte y el amor. De esta manera, vamos a encontrar la hermenéutica. Ojo con lo que vamos a hacer. Quiero que le pongan mucha atención a la imagen. Me voy a ir 2 segundos para que la veas. Me voy a ir 10. Listo. ¿Qué observamos en la imagen? Observamos a alguien que está tratando como de descifrar algún tipo de texto. ¿Qué es la hermenéutica? La hermenéutica es el arte de interpretar textos. Ojo con lo que estoy diciendo. La hermenéutica es el arte de interpretar textos, ya sea que estos textos sean de carácter sagrado, filosófico o literario. Ojo con lo que estamos escribiendo. Hermenéutica se refiere al arte de interpretar textos de carácter sagrado, filosófico o literario. A través de esta ciencia, a través de esta disciplina, se pretende encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. El verdadero significado. Ojo con lo que estamos viendo. Ahí, anota ahí. Eh, arte de interpretar textos de carácter sagrado, filosófico, literario, y encontrar el verdadero significado de las palabras, tanto escritas como verbales. La hermenéutica tiene sus orígenes en la antigüedad. Anótale ahí también. Dame unos segunditos. Ok. Tiene sus orígenes en la antigüedad. Diversos pensadores
se concentraron en la tarea de interpretar los textos o escrituras sagradas a fin de diferenciar la verdad de lo espiritual y esclarecer aquello que resultaba ambiguo o un poco claro, o poco claro, perdón. Ok, ¿qué pensadores se concentraron en esto? Martín Lutero, Agustín de Hipona, Filón de Alejandría, entre algunos otros. Anótalos porque son importantes y después quieres realizar un estudio extenso, pues nos va a ayudar muchísimo. Ahora, durante la Edad Moderna, los estudios en torno a la hermenéutica tomaron mayor forma tras las contribuciones del filósofo Friedrich Schleiermacher, ¿ok? Un alemán considerado como padre de la hermenéutica. Entre sus principios destacaba la importancia, ojo, anota aquí, esto es súper importante, porque por aquí va a resurgir eh, la frase de yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entienden. ¿Sale? Entonces anota este. Ok. Eh, ¿Qué debemos de entender como importante? Lo siguiente, la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo expone el autor. Anota, la idea de comprender e interpretar el discurso tal cual lo propone el autor o lo expone el autor, todo con la intención de citar al autor, ¿sale? Así debemos de entender el conocimiento, tal y como el autor lo expone. Para eso, ¿qué necesitamos? Una interpretación del contexto histórico del autor, historia de vida, las causas, consecuencias o razones por las cuales lo llevaron a escribir al autor este texto y de la forma que lo escribió. Y es algo muy complejo. Vamos a seguir revisando un poco más. El término hermenéutica deriva del griego hermeneutike techne, que significa el arte de explicar, traducir, aclarar o interpretar. Asimismo, la palabra hermenéutica se relaciona con el nombre del dios griego Hermes, que era el mensajero de los dioses y que tenía la capacidad de descifrar los significados ocultos que los dioses dejaban a los mortales. ¿Ok? De ahí viene la hermenéutica. Ahora, desde los estudios filosóficos, la hermenéutica ha sido un término interpretado de diferentes maneras por filósofos y pensadores en diversas épocas. Es algo muy hermenéutico. Se puede definir como una corriente filosófica aplicable al análisis de las ciencias humanas, con la intención de interpretar y comprender los hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto sociohistórico en el que ocurren. El filósofo Friedrich Schleiermacher expuso la hermenéutica como un saber práctico que permite la interpretación de los contenidos escritos u orales, partiendo de la reconstrucción del contexto del autor, lo que a su vez nos permite, lo que ya platicábamos, colocarnos en su lugar para realizar una mejor comprensión de la información. Es decir, lo que la hermenéutica hace es situarnos directamente en la posición en donde el conocimiento se ha validado, o valga la redundancia, en donde el conocimiento se ha conocido. El estudio de este término no solo nos da el parámetro de interpretación, sino que es un término
nos lleva un poco más al conocimiento de una teoría, de una corriente a través de la verdadera forma de adquisición de este conocimiento. ¿A qué me refiero? Ok, yo tengo este objeto, ¿sale? Y lo estudio y realizo 400 teorías. Una, no nos vayamos tan lejos. Utilizo una teoría y la expongo, algo menos luteriano, y lo expongo. ¿Ok? Yo dejo este escrito, se llama Tratado sobre las hebras y su impacto en la naturaleza humana. ¿Ok? Y mi tratado sobre las hebras y su impacto en la naturaleza humana debe de ser estudiado en diferentes formas, en una forma hermenéutica filosófica. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Por qué lo dije? ¿Con base en qué estudios lo dije? ¿En qué momento de mi vida me encontraba? Para poder llegar a esa comprensión, la comprensión de este texto. La hermenéutica en la filosofía está íntimamente relacionada al objetivo de la comprensión del autor. Vamos a comprender por qué decidió utilizar tal o cual palabra, por qué decidió utilizar tal o cual significado, para entender más el objeto de conocimiento a través del autor. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos de anotar y apuntar en cuanto a la hermenéutica? ¿Cómo lo podemos concluir? La siguiente forma. Hermenéutica es el arte teórico de interpretación de textos, discursos y escrituras. El objetivo es qué se quiso decir, quién lo quiso decir, el autor, cómo deben de entenderse los textos. ¿Ok? La hermenéutica nos va a dar ese parámetro, cómo deben de entenderse los textos. Un servidor se tomó la tarea de realizar el siguiente párrafo. Todo texto fue escrito por una persona que tiene un ser. ¿Ok? A través de la lectura de textos, de discursos, de ensayos, etcétera, podemos entender al ser, su contexto, lo que dice, lo que piensa, cómo lo dice y por qué lo dice. ¿Ok? Ahí me equivoqué en lo que dice, puse 2 veces, pero es prácticamente eso. Ahora, ¿con qué definición nos podemos quedar? Hermenéutica es el arte de comprender, ojo con lo que estamos diciendo, el arte de comprender y de hacer comprensibles las cosas. ¿Ok? El arte de comprender y de hacer comprensibles las cosas. Partiendo de un principio propio de la docta, ignorancia clásica. Esta doctrina, este hecho puro, ¿ok? El reconocer de antemano la posible superioridad del interlocutor. ¿Sale? Repito, partiendo de un principio propio de la docta ignorancia clásica, que es reconocer de antemano la posible superioridad del interlocutor. Ok, esto es clásico, el modernismo nos dice otras cosas, pero a partir de la hermenéutica, pues podemos aprender o dejarnos enseñar. Ojito ahí al tema. Vamos a abordar el tema de la contingencia de los saberes como un concepto que se refiere a la adaptación de los programas formativos a los requerimientos previsibles de los nuevos empleos y campos del conocimiento. ¿A qué nos vamos a referir o qué vamos a entender por lo anterior? Los saberes son amplios, son horizontales, verticales, diagonales, paralelos, transversales, pero deben de estar, es como, ok, dame un segundo, vemos que tenemos a la mano. Ok, pero deben de estar contenidos. Mira, aquí tengo algo perfecto para apoyarlos. Ok, vamos a adaptar los saberes a los programas formativos, a los requerimientos visibles, a los nuevos empleos, a los nuevos campos del conocimiento, al contexto de desarrollo vertiginoso de las tecnologías de la información y la educación. ¿En dónde voy a contener mis saberes? ¿En una bolsa? ¿En una clase? ¿En una sesión? ¿En dónde voy a contener mis saberes? ¿En una exposición?
en un diagrama, en un organizador gráfico, en un proyecto. Es decir, los saberes están ahí en el mundo de las ideas, en el realismo, en el empirismo, en todas las corrientes filosóficas que tú me digas, en el estoicismo, pero los saberes deben de estar contenidos de alguna forma para que puedan ser preservados. La formación académica, que es la forma más tradicional o coloquial de contener los saberes, dentro de un aula, un laboratorio, un taller, ha dejado de ser la única fuente del saber, por lo que los individuos pueden construir su propio aprendizaje desde la escuela o fuera de ella. Y aún más, buscar después la certificación de los saberes aprendidos en cualquier modalidad educativa, ya sea formal, no formal o informal. ¿En dónde vamos a contener nuestros saberes? En donde sea necesario. ¿Ok? La contingencia de los saberes, anota, la contingencia de los saberes hace referencia, la contingencia de los saberes hace referencia a colocar el conocimiento en las dimensiones necesarias. Ok, vamos a revisar la relación que tiene la ética con la educación. ¿Qué es la ética y qué es la educación? Primero, ¿no? Primero que nada. Ok, ¿qué vamos a entender? La ética, también llamada filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno a lo que vemos aquí en la imagen, como el bien y el mal, los morales, la moralidad de lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea de deber y la idea del ser. Mientras la moral es el conjunto de principios, juicios o pautas que regulan la conducta humana, la ética, anota, es la disciplina que estudia y reflexiona sobre estos mismos preceptos. ¿Ok? Moral y ética no es lo mismo. Moral son conceptos, la ética el estudio de los hechos morales. ¿Ok? Los estudios éticos se dividen en tres ramas: metaética, ética normativa, ética aplicada. Son estos tres estudios. La metaética, es decir, la ética superior, estudia la naturaleza, el origen y el significado de los conceptos éticos básicos. Por ejemplo, la pregunta por la felicidad. ¿Ok? Naturaleza, origen y significado de conceptos éticos básicos. La ética normativa estudia e interpreta los principios que rigen a los sistemas que regulan la conducta humana. Estudio e interpretación de sistemas o principios reguladores de la conducta humana. ¿Ok? Por ejemplo, los códigos civiles, un reglamento del salón de clase, un protocolo de actuación en una boda. ¿Ok? Y la ética aplicada estudia e interpreta casos y controversias éticas específicas de la vida real. Por ejemplo, las disputas en torno al consumo animal, veganismo, por ejemplo, las plazas de toros, los perfumes. La ética aplicada, normativa o metaética, no se limita al ejercicio filosófico, es decir, no nada más está pensando y dando respuestas, posibles soluciones. ¿Ok? Eh, de manera general, en la parte conceptual realiza eso y en la parte práctica, en el terreno profesional, pues apoya otras disciplinas como la medicina, la economía, la política o la psicología. La palabra ética proviene del griego éticos o etos. Etos que quiere decir costumbre y el éticos relativo al carácter de uno. Tiene su raíz en la palabra etos. La mayoría, pues te digo, es costumbres, algunas otras carácter, ¿ok? El carácter de uno o las costumbres que puede tener una
una persona. De esto se desprende la idea de que la ética es el estudio del carácter y de las costumbres, del carácter de una persona y de las costumbres de esta misma. A menudo se utiliza ética o moral como si fueran las mismas cosas y ya quedamos que no lo son. Aunque la ética es el estudio de la conducta moral, es cierto que la moral tiene su origen etimológico en un préstamo del latín moralis, que se usaba para hablar de lo relativo a las costumbres. Moralis viene de mor y moris, que se traducen como uso o costumbre, o como una manera de vivir. ¿Ok? Algunos pensadores filosóficos de la antigüedad, como Platón, Aristóteles, Sócrates, estudiaron la conducta humana y por qué algunos seres humanos actuamos de tal o cual forma. Llegaron a la conclusión de que nos regimos bajo ciertos códigos, ¿ok? Algo ya establecido, no en papeles, sino en aceptación de conductas. Obras como Gorgias, Fedón y República de Platón trabajan problemas éticos como el hedonismo, la vida después de la muerte y la ética pública, respectivamente. Aristóteles en su Ética Nicomaquea presenta el primer tratado de ética propiamente dicho de la historia. La ética aristotélica trata sobre la forma en que se debe alcanzar la felicidad como un fin último del ser humano y relaciona la felicidad con las virtudes y la autonomía material y física. En la Edad Media, la ética se unió a la búsqueda de la felicidad como parte de la doctrina cristiana según los 10 mandamientos. Es por eso que el día de hoy, a través de las obras de algunos autores, la ética está supeditada o pareciera que está encaminada al entendimiento de la vida cristiana o de la vida religiosa. ¿Ok? Algunos autores le han dado otra fundamentación, como lo hizo Kant, como son autores de la época moderna, a través de una teoría de ley universal. ¿Ok? Esto te lo voy a dejar aquí para que lo tengas en tus diapositivas y los puedas leer. Entonces, vamos a concluir con que la ética es un estudio del comportamiento humano, del ser y de estas maneras conductuales aceptadas por la sociedad o dentro de la sociedad o como parte de una sociedad. Pero ahora, ¿qué es la educación? Ojo con esta definición porque esta definición de educación es cambiante. El conocimiento nos dice que no podemos tener, y la filosofía sobre todo, nos dice que no podemos tener un conocimiento absoluto y verdadero. De la misma forma, este concepto de educación va cambiando. La educación es el proceso de facilitar, está muy encaminada a Rousseau, esta definición de educación, pero quiero que la notes. Va a ser de examen, de evaluación. La educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo mediante el aprendizaje o la construcción de conocimientos, así como también las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser. ¿Qué vamos a entender aquí? Todas las definiciones de educación están hermenéuticamente relacionadas con la manera en que cada autor las concibe. Sácale captura, a ver, me voy tantito, sácale captura a esta diapositiva y ahorita la seguimos observando. ¿Qué relación tiene la ética y la educación? Lo vamos a dejar para nuestra clase en vivo. Mi nombre, como ya lo sabes, es Abraham Gómez y como siempre un gusto y un placer acompañarte en una clase más. Nos vemos en la clase en vivo.